Muy buenas, camaradas del páramo, espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Ya vamos para 2 semanas desde que empezó el evento y aún veo personas preguntándose cuál es el mejor camino a realizar, si inclinarse por la historia del evento o dedicarse primero a las loot boxes. En este video les compartiré mi perspectiva sobre cuál vendría siendo la mejor elección. Así que ponte cómodo, saca las papitas y disfruta del contenido. En primera instancia es importante comentarles que lo menos recomendable para el evento es gastar los disquetes en el taller. Es verdad que este espacio nos proporciona objetos del festival que también podemos conseguir en las loot boxes y reparar nuestro equipo sin estar en algún campamento. La cuestión son los gastos innecesarios. Invertir en este apartado nos quita oportunidades de probar suerte en las cajas, así que téngalo muy en cuenta, y también de que este taller va a desaparecer una vez finalice el evento. En segunda instancia, las loot boxes son un espacio bastante llamativo para jugadores nuevos, en donde se hallan las mejores armas y equipos del evento. Sin embargo, la máxima cantidad de disquetes que podremos conseguir diariamente son de 250 y un par más si vemos anuncios. Si queremos completar el primer cofre tendremos que ocupar aproximadamente 2500 disquetes, la segunda caja 3500 y la tercera 5000. Obviamente también dependerá de nuestra suerte, porque puede que salgan antes o incluso se tarden un poco más. Para nosotros los que jugamos el evento del año pasado, quizás nos salga un poco más económico. Semanalmente podremos conseguir 1750 disquetes sin contar los anuncios, y en lo que queda de evento un aproximado de 15750. En tercera instancia tenemos la historia del evento, la cual tiene un costo total de 2520 disquetes. En este apartado obtendremos un par de armas, artilugios útiles y una nueva mascota, ideal para jugadores nuevos e intermedios. Así que vamos a hablar un poco sobre ellos a continuación. Empecemos por los maletines de expedición. En ellos hallaremos un poquito de recursos que que pueden llegar a ser útiles para nuestras partidas de juego. Lo más valioso son los inyectores N. Luego pasamos al combinado silo, una moledora de carne que nos permitirá crear alimentos para mascotas de manera fácil y económica. Una sola bolsita puede dejar satisfecho al animalito. El biodetector es una fuente de luz muy útil para jugadores nuevos e intermedios. Tiene un éxito de búsqueda de 50% y nos dropeará rastros de bioactividad. Al juntar 12 de estas cosas nos desbloqueará un laboratorio científico en algún punto random del mapa. En cuanto a armas tenemos el revólver de gas de estricnina, una pistola que al eliminar enemigos con ella dejará marcas en el campo de batalla. Si nosotros las pisamos va a aumentar el daño de todas las armas de EMBA en 5% por cada cuadro transitado. Podemos incluso superar el 70% de daño si utilizamos la armadura ártica para movernos más de una vez u otros equipos de movimiento especial. Luego tenemos la Raygun, un arma láser con una nueva característica de combate, el daño que atraviesa enemigos. Si existe oponentes detrás de nuestro objetivo, por ejemplo que estén en fila india, estos serán alcanzados por su rayo láser y serán dañados.
El objetivo principal recibirá el 100% del daño, mientras que los que estén detrás solo el 50%. Podría decirse que es un arma útil para cazar y ahorrar un poco de tiempo, claro, si cuentas con una buena cantidad de biomasa, que es la munición requerida para estos equipos. Y para finalizar tenemos la nueva mascota Hemko, una lagartija mutante la cual tiene 11 habilidades que iremos desbloqueando al irla subiendo de nivel. Sus destrezas más destacables son la de volar, aplicar una neurotoxina al enemigo y otras características más que abordaremos en otro video. Es una mascota útil y lo más importante, gratis, que podrá asistirnos en combate, un aliado clave para jugadores nuevos e intermedios o para aquellos que no han logrado conseguir ninguna otra mascota de eventos pasados. En lo personal, yo aseguraría de primero la historia y objetos del evento para después pasar a acumular disquetes y probar desde el cofre más económico para irlos sacando todos. Pero si tú eres jugador nuevo o bueno que consideras que no podrás sacar todos los objetos, podrías primero pues sacar los objetos del evento y luego enfocarte en el cofre que más te llame la atención. Bien puede ser el tercero o el segundo. Lo que sí es que tendrás que acumular los disquetes que más puedas y probar tu suerte cuando ya tengas una buena cantidad. Recuerda que la historia cuesta 2520 disquetes. Si eres jugador que pues no participaste en el EMBA 1, el primer cofre te saldrá más o menos 2500 disquetes, el segundo 3500 y el último 5000. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.